Vuelta para. Listo, ahí está. Ya empezamos a grabar y bueno. Dani, ¿se puede bajar un poquito la música? Un poquito. Claramente, estas canciones son canciones migrantes en nuestro playlist. Si ustedes tienen alguna canción que quieran escuchar, nos avisan. Y sí me gustaría pues decirles que aquí hay alguien especial justamente para la sesión de hoy. Ya la conocen. O nos dicen que desde La Calera, el compañero que ayer, en la semana pasada, nos vimos en el evento que hicimos. Muchas gracias por asistir al evento. La verdad que fue un bello, bello evento. Listo, me dicen que Mel está intentando entrar. Uf, qué emoción que la verdad tenemos este espacio tempranito el sábado por la mañana y que además tenemos bastantes sorpresas muy, muy bacanas traídas del corazón de la migración. Voy a aprovechar estos minutos en lo que la gente se conecta para comentarles un poco también el resumen de la semana. Después del evento que tuvimos en el chat, hubo un tema muy importante. Alguien que está participando aquí en la escuela nos comentó que tiene contacto con una familia que retornó de Noruega. Yo creo que justamente este espacio es para eso, para que ustedes puedan hacer sus dudas y podamos resolverlas en grupo. Comentarles que no solamente estamos aquí para resolverlas, sino también para construir una ruta de acceso a los derechos y ya en este momento pues estaríamos hablando con la dirección encargada, pero pues para eso también les pedimos a ustedes que todas las dudas las podamos eh, retroalimentar y escribir en el chat, porque así pues vamos a poder construir una mejor ruta. No se trata solamente de que nosotros pongamos en una publicación como hacen las organizaciones que apoyan a los migrantes, porque lo que también queremos es construir y fortalecer las capacidades de las personas que emigran para sí, pedir sus derechos. Entonces creo que este es un gran ejemplo de lo que hacemos. No solamente lo hacemos para que esa familia tenga inmediatamente atención del gobierno, sino también para que más personas puedan enterarse cómo es que se hace ese trámite. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar pendiente de ese caso. Yo creo que es muy importante y yo me comprometo justamente a darles más información. Dolani, ¿tienes la mano levantada? No se te escucha. Mm, Si quieres, enciende, ya apago el mío, mi micrófono. Listo, es que si no nos rebota. Em, bueno, las personas que están ingresando me confirman si les apareció una encuesta al inicio, por unas preguntillas ahí, y si las pudieron responder, lo pueden hacer algún gesto con las reacciones que hay o escribir en el chat, si pudieron responder esas preguntas. La voy a volver a mandar. Listo, acabamos de mandar la encuesta. Yo creo que las personas que van a entrar la van a poder ver. Esta es más que una encuesta, son unos temas parecidos a lo que estábamos hablando para al principio de la sesión poder saber lo que pensamos y al final de la sesión también lo que pensamos. Entonces nos avisan si les permite ver la encuesta. Es una encuesta que vamos a poder ahorita ver justamente los datos, es totalmente anónima, pero creo que les voy a decir las preguntas así para que ustedes la conozcan en caso de que no puedan ver la encuesta. La primera pregunta dice, ¿te consideras migrante? En la sesión pasada, en el evento, creo que discutimos justamente eso. Si nos consideramos migrantes, fue muy bonito saber que la mayoría de las personas que estaban ahí pues sentían que tenían una historia migrante que contar. Entonces, bueno, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿por qué? Pueden poner cualquier cosa. La tercera pregunta ¿es lo mismo hablar de migración y movilidad humana? Ahí ya tenemos la misma pregunta que habíamos hecho en el evento. Y son respuestas que rápidamente ustedes pueden contestar. Me avisan si las pueden ver. Yo voy a revisar si la puedo también contestar. Pero es más que todo con el ánimo de que, digamos, podamos saber eh, ustedes cómo quisieran también responder estos temas, en especial la Digo, pregunta 5 y 6 y 7. ¿Sabes algún organismo gubernamental e internacional o normatividad sobre la migración o la movilidad humana? Vamos a ver justamente cómo entramos a la sesión y cómo salimos de la sesión, con qué nos llevamos y qué símbolos. Dylan, tienes la mano levantada.
Y la pregunta 7 les voy a compartir la pantalla para que vean la imagen en lo que siguen respondiendo las demás preguntas. Nos dicen que no se ve la encuesta en el chat. Veamos. Voy a volver a lanzarla. Diferentes connotaciones, hermano. Denos unos segunditos y ya lo solucionamos. Bienvenida a las personas que están aquí entrando. Yo creo que sería bueno que Diferentes antes connotaciones. nos presentáramos. Veo que ya estamos. Ahora sí ya estamos. Creo que ya estamos los que somos. Dame un segundito. Pero no me gusta mucho esa mierda, hermano. Listo, para las personas que se acaban de conectar, comentarles que hicimos una pequeña actividad inicial para saber ustedes cómo entraban a la sesión y también cómo salimos. Entonces, esta misma actividad nos va a ayudar a saber cuáles son los temas del día de hoy. Nos dicen si alguien ya pudo verlo, me confirma Dolani que sí. No está en el chat, sino que aparece una ventana. Si no, no se preocupen. Yo creo que voy a copiarles las preguntas para que puedan verlas en el chat, que es siempre lo más fácil. Ay, hermano. No sé, hermano. Hermano. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Alguien que nos quiera saludar? Esteban, ¿tienes tu micrófono encendido por si Mi Andrés. no Pues sabías? aparentemente, ¿me escucha? ¿Desde dónde? Sí, ¿desde dónde? Es el compañero que estuvo justamente en el evento, ¿verdad? Un placer volver a verlo. No sé qué pasa. ¿Me escucha? No. Sí, lo oímos. Fuerte y claro. Ah, bueno, sí, sí. Entonces sí estoy pues, comunicado ahí contigo, con ustedes. Listo, perfecto. Entonces yo ahorita voy a poner las preguntas en el chat para en lo que las personas que van entrando sepan que estas preguntas son para saber cómo entramos y cómo salimos de la sesión de hoy. Listo, ya hubo una respuesta. No sé quién más lo pudo ver. No sé, hermano. Muchas, hermano. Varias. Listo, ya hubo dos respuestas, ya. Ya más solo, así podemos, ya cuatro respuestas. Muchas gracias por participar. Y demos unos 5 minutitos más Muchas, hermano. y vemos cuántas personas respondieron. No se preocupen. La idea es aquí hacer justamente una votación, que es lo que está ahora de moda. O una consulta también. Buenos días, chicos. Como con ustedes, Buenos bendiciones días, y con quién tenemos el gusto? Michael Gutiérrez. ¿Cómo está, compañero Michael Gutiérrez? Un gusto. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿De gracias dónde a nos Dios. saluda? Bogotá, Colombia. Bogotá, perfecto. Tenemos hartas actividades también. Pero recuerden que queremos empezar también a hacer actividades fuera de Bogotá, entonces justamente estas encuestas y esto nos va a ayudar también a saber.
Es que lo que pasa es que yo en la vez pasada no logré asistir porque, bueno, estaba más bien un tema de discusión, pero bueno, estaba ¿Sí? ocupado laborando. Yo soy líder comunitario, y a veces nosotros compartimos información para la población migrante y también retornada, indiferentemente del país donde sea. Pero la idea es que puedan suplir o resolver sus problemas migratorios también, que es lo más importante de todo. Así es, así es. Le agradezco mucho porque la verdad es que sí, me parece muy importante esos temas. Listo, Antonio, dime. también Aquí para decirle a tenemos las seis personas respuestas. que, sí, a quienes no les aparece la encuesta de Zoom, les acabé de compartir en el chat de Zoom el link de la encuesta por si acaso no la ven. Sí es importante que tengamos, ajá, todas las personas que que estén conectadas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas te aparecen a ti? Quitándonos a nosotros tres. 15, seríamos, 15. sí. Listo, pero yo creo que Sí, llegamos a... entonces, ajá, antes de comenzar que puedan responderlas, eh, nos damos ahí un tiempito las 15 y empezamos en un ratico. Listo, de todas maneras sí siempre van a faltar algunas personas porque pues en las que no están ahorita en la sesión. Entonces, creo que me gustaría mencionarles que aquí tenemos varias preguntas, pero una de esas es, ¿qué se te viene a la mente al ver esta imagen? Entonces también recuerden eso, o sea, esa es una pregunta detonante que nos ayuda a sentir varias cosas y hemos podido ver historias migrantes y podemos reconocer historias migrantes, qué capacidad tenemos para reconocerlas, qué tanto hemos como abierto esos ojos migrantes, porque hay migrantes, muchos, muchos migrantes. Listo. Yo puse las preguntas en el chat, de todas maneras, y comentarles que justamente con esto vamos a tener una sorpresa al final de la sesión, entonces entre más participen mejor, porque vamos a generar arte, muchas, muchas piezas de arte únicas y personalizadas. Mientras tanto, pues yo creo que igual valdría la pena que podamos comentarles los temas del día de hoy. La sesión del día de hoy está diseñada para hablar lo que implica la movilidad humana. Hoy también lo voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo tengan en cuenta. Avisa, sí, esos que están ahí, ¿verdad? El tema de hoy es movilidad humana en América Latina. También por eso la pregunta que hacemos es cuál es, o sea, si hay alguna diferencia entre migración y movilidad humana. No hay ninguna respuesta incorrecta, todas las respuestas son correctas. Lo que queremos saber, hacer es abrir la discusión justamente con su respuesta. ¿Cuántas respuestas llevamos? Ahorita llevamos 7 respuestas. Muchas gracias a las personas. 7, 7. Ya quiero decirles cuáles son los resultados, yo los puedo ver acá. Entonces es muy interesante porque con esto pues también ustedes van a poder conocer un poco más al grupo. Y trato también contarles bueno, para estas sesiones también se requiere generar un, unas notas de lo que hicimos. Entonces, bueno, por esta sesión nos gustaría mencionarles que vamos además la grabación también es para eso, poder generar un resumen de la sesión para que también sea más fácil, no solamente la grabación, sino ver este resumen. Entonces, nosotros tenemos una aplicación con la que podemos hacer eso, pero nos gustaría, desde el corazón, que alguien voluntaria diga, ah, a mí me gustaría tomar notas o compartir las notas para que así, de todas maneras, vamos a tener la posibilidad de tener ahí un apoyo de inteligencia artificial, pero sí es importante que en las siguientes sesiones siempre tengamos unas notas. Entonces también les pedimos que tengan un cuaderno, un lápiz, y quien quiera apoyarnos mandando ya 8 respuestas, ya 8 respuestas. Esto se está llenando, está llenando. Yo creo que si llegamos a la mitad, pues ya estamos en la mitad prácticamente, 8, y sin contarnos a mí y a Dolani. Listo.
Listo, listo. Entonces, démonos 2 minutitos más, 2 minutitos más. Elena, ¿quieres mencionar algo? Aquí estamos. Hola, buenos días. Buenos días, Elena, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, referente a la pregunta que haces, que si tomamos notas, obviamente yo soy estudiante de trabajo social acá en Quibdó y me hace bastante útil tomar notas porque yo sé que en algún momento puedo llegar a utilizarlas porque acá en Quibdó también hay gentes migrantes, entonces, ¿por qué no? Una información que ustedes me van a dar me va a servir demasiado porque así podré conocer a ellos qué sentimientos tienen las personas con respecto a lo que ellos están viviendo, ¿cierto? Entonces, es muy valioso. Por ejemplo, a veces pues pasarán imágenes y tengo que tomarle fotos para poder pasarlo a mi nota y eso me va a ser muy útil, bastante útil, créame. Muchas gracias, Elena. Sí, si gustas, luego nos puedes compartir algunas notas, ya sea por el chat o bueno, nos las puedes mandar. Les menciono, o sea, nosotros ya tenemos ahí como el respaldo, pero nos interesa también tener sus comentarios. Por eso mismo es que finalmente buscamos que haya una persona relatora, además de Dolani y de mí, para que ustedes sepan que pues ustedes pueden participar en esto y que además eso va a contribuir muchísimo a generar las rutas. Entonces, Elena, si tú gustas mandarnos lo que sea de la sesión de hoy, tus apreciaciones en el chat, te lo agradecemos muchísimo, de verdad, y así nosotros también te podemos dar como más retroalimentación. Entonces, Elena, si aceptas nuestra invitación, te lo agradecemos para que cualquier comentario nos lo hagas y eso queda escrito en piedra. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muchas gracias, Elena, de verdad, muchas gracias. Estamos haciendo algo muy bonito. Bueno, pues ya pasaron los 2 minutos. Dime, Dolan. Dale. Sí, a propósito de Elena pues, ella misma voluntariamente quiso ser la relatora de la sesión de hoy. La intención es que cada sesión de discusión hay una persona distinta que sirva de relatora de lo ocurrido, tome notas de las ideas centrales, de los temas que se hablaron, etcétera, y lo pueda compartir en el grupo de WhatsApp, bien sea un escrito o si quieres un documento, una foto de las notas manual, como quieras. La intención es que sea legible y cada sesión hay una persona relatora. Entonces, el día de hoy, Elena, muchas gracias por ser la de hoy y en la otra sesión hacemos más. Entonces, sí, dejo de compartir pantalla. Entiendo que están uniéndose más personas, ¿ah? Al parecer, esas personas están viendo también la imagen y estarían llenando la encuestica, ¿cierto? Listo. Pues bueno, yo creo que esto también va a quedar como de tarea. Pero entonces hagamos un ejercicio, les cuento cómo está el formulario, ahorita con las respuestas, y después de eso, ahora sí entraríamos directamente a, aprovechar 15 minutos sobre qué es lo que ustedes comentaron en estas preguntas. Entonces voy a acabar la encuesta. ¿Listo? Uno, dos, tres. Bien, entonces la primera pregunta que es, ¿te consideras migrante? Listo, es decir, 8 respuestas, 7 dijeron que sí, lo cual es una gran mayoría. Creo que esto me da mucha felicidad porque generalmente es muy difícil tener un espacio donde uno pueda sentirse y reconocerse como migrante. Entonces aquí están ustedes bienvenidas. A una persona dijo que no y tal vez, si no sé, ninguna. Yo creo que si más personas participaran, podríamos tener más respuestas. Entonces, a ver, yo aquí tengo los resultados. Están viendo ahí los resultados, ¿verdad? Sí, pues bueno, podemos Listo, darle paso, que ya faltan para las 11, nos queda una hora para darle paso a listo, Jessica. listo. Listo. Entonces, estas respuestas luego se las vamos a dar. Como pueden ver ustedes, ahí están las respuestas. No es lo mismo, tenemos que saber por qué. Al final de la sesión vamos a ver. Luego les paso el por qué, creo que es muy importante. Y saben algún organismo gubernamental, este espacio es para que ustedes se enteren. Y bueno, luego les paso estas. Entonces ya quedó, esto va a quedar como escrito en piedra y vamos a compartírselos a ustedes el día de hoy. También ya es un avance importantísimo. Mientras tanto, ahora me gustaría darle pues una fuerte bienvenida a la compañera Jessica Paola Vargas. Ella es compañerísima colombiana, migrante, así es, conocida de varias personas de acá.
yo creo que ella nos ha ayudado muchísimo, 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 porque además de que ella vivió un tiempo, yo voy a hacer una breve presentación en Argentina, ella representa a muchas personas migrantes en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, un proceso muy nuevo en Colombia, constituido por personas migrantes registradas, como pueden ser retornadas, pueden ser también personas incluidas como migrantes de personas migrantes venezolanas en Colombia y además de eso también hay en el exterior. Entonces son tres grandes grupos que se reunieron en esta mesa y es apenas nuevo este proceso. Entonces quiero pues agradecerle a Jessica por estar acá. Es parte del proceso desde hace ya varios tiempo. Y pues Jessica, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Viste? Hola, buen día, ¿qué tal? No, pues gracias por la invitación. La verdad que uno es medio obsesionado con el tema. Así que, pues muchas gracias para poder aportar. Yo a veces como que hablo como muy rápido, cualquier cosa que no se entienda o demás, me pueden como comentar, decir o incluso dar su opinión para que esto no se vuelva como un monólogo medio aburrido. Así que nada, voy a compartir una pequeñita presentación. No la Sí, puedo descargar. no te preocupes. Así que, ¿Con permiso? Aprovechando, Jessica, voy a yo tomarte tiempo, ¿eh? Entonces te voy a interrumpir. De todas maneras, sí, recordar que dale. esto es una conversación como una charla. Entonces, justamente ahorita con la presentación nos guiamos, pero todas las personas estamos abiertas a intervenir. Solo levanten la mano para respetar ahí la discusión. Muchas gracias. Entonces, Jessica, el micrófono es tuyo y bienvenido sea la movilidad humana. Dale. Bueno, nosotros como que tenemos en principio como empezando los procesos de conceptualización, ¿no? De lo que uno entiende lo que es como movilidad humana, ¿no? Entonces, acá uno puede entender como a grandes rasgos qué es migración o incluso qué es movilidad humana y se entiende como movilidad humana el ejercicio de las personas cuando se mueven de un lugar a otro, pero no simplemente cuando, por ejemplo, cambio de barrio o incluso cuando cambio de localidad, no, sino que se entiende como ese proceso en el cual uno puede movilizarse de un lugar a otro a nivel voluntario o forzoso, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, esta diferencia. Y que se cruce también como sistemas geográficos políticos y geográficos, o sea, fronterizos, ¿no? Estipulados dentro de ciertas normativas de cada país, ¿no? Eh, que no es lo mismo ser turista a ser migrante, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, porque uno puede decir, ay, no, sí, yo soy un migrante porque me moví y, no sé, estuve de vacaciones. Si bien el turismo hace parte de los procesos de movilidad humana, es muy diferente a las discusiones, ¿no? Porque la intencionalidad con el cual uno se mueve de un lugar a otro es lo que cambia realmente. O sea, si yo tengo la intencionalidad, por ejemplo, de permanecer en ese lugar, eso es lo que realmente me genera a mí un proceso como conceptual de lo que significa estar dentro de la movilidad humana. A ver, perdona un momento, a ver aquí. Tratemos de mantener los micrófonos. Eso. Aquí simplemente yo quería como mencionar conceptos básicos de lo que se entiende con movilidad humana. Usualmente la gente utiliza como concepto paraguas la migración, ¿no? O sea, como que todos somos migrantes. Sin embargo, pues ya uno empieza como a desglosar todos esos conceptos de la movilidad. Entonces, acá tengo como algunos que me parecieron sumamente importantes. ¿Por qué me parecen importantes? Porque también dependiendo de cómo se categoriza una persona al movilizarse, uno determina cómo defiende sus derechos, ¿sí? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay normativas específicas para cada uno de los procesos. Entonces, por ejemplo, si uno habla de migrantes o desplazados internos, son aquellas personas que se mueven dentro de su mismo proceso político y geográfico del país, de una ciudad o de un lugar a otro. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque casi no se nombra la migración interna, porque también es un objeto de estudio cuando se piensa personas en procesos de movilidad humana. En Colombia, no sé si ustedes saben, nos disputamos el primer lugar de desplazamiento interno por el conflicto armado con República Democrática del Congo. Y como está creciendo la conflictividad a nivel del mundo,
pues estos migrantes o desplazados internos han crecido a nivel global, ¿no? Esto es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque es un poco más el número de migración interna lo que es migración transnacional. Es decir, se migra más dentro de los propios países por conflictos bélicos o por búsqueda de oportunidades, ya sea trabajo, estudio o demás, que cuando se migra a nivel transnacional u otros países. ¿Sí? Eh, Más o menos en Colombia, dentro de nuestra normativa, tenemos 10 millones de personas registradas en el registro único de víctimas. Sin embargo, no todas estas personas se consideran desplazados internos. En Colombia hace falta muchísimo estudio en torno para clasificar qué se entiende como una persona víctima con otro tipo de tipología de ejercicio de proceso de vulneración de derechos y lo que se entiende como persona que se movió y que se tuvo que movilizar. Actualmente la normativa de Colombia en términos de migración interna o por desplazamiento por guerra es algo que desde el 2024 se modificó, ¿no? Eso hablando de lo transnacional, pero se está desde hace mucho hablando y dialogando sobre la migración y el desplazamiento interno como un proceso de vulneración de derechos en el país. Esto lo registra muy bien ACNUR en términos, por ejemplo, de organismos internacionales que estudian el proceso, ¿no? Pero para que tengamos en cuenta que cuando uno habla de movilidad humana, también uno habla como de esta primera parte, sobre todo si estamos en Colombia, ¿no? Ahora, otro concepto que me gustaría tocar es el de transmigrantes o migrantes en tránsito. Aquí hay algo muy importante que a mí en general como que me toca mucho de los migrantes en tránsito y es que cuando hay vulneraciones de derechos humanos, nadie se hace cargo, ¿no? Porque la gente dice, no, pero sí va en tránsito. Entonces, en el caso de nuestro contexto, en el caso de México también, en el caso de España también, en Melilla, Ceuta y otros como lugares en tránsito o muchas partes de África y Asia, los países que usualmente firman tratados internacionales de protección de movilidad humana no se hacen cargo de las personas migrantes en tránsito cuando les pasa algo. Por ejemplo, en Argentina tuvimos un caso de una persona de una familia venezolana que fue víctima del conflicto armado en tránsito y llegó hasta Argentina. Es bien complicado pelear estas eh, vulneraciones en derecho porque usualmente la gente dice, pero es que esa persona no era regular, no se quedó aquí, simplemente iba de paso. Entonces, no se hace cargo ni el país de origen que lo expulsa, ni el país de llegada porque acaba de llegar. Y esto hay que tenerlo muy claro. Todas las vulneraciones de derecho que pasen en todos los aspectos de la movilidad humana, ya sea cuando uno permanece, ya sea cuando uno se transita, ya sea cuando uno sale de un país o ya sea cuando uno llega a un país, corresponde a todos los países donde uno toca. O sea, no importa si uno ha pasado por un país 1 o 2 días, si hay una vulneración de derechos, el país en donde pasó tiene la responsabilidad de darle como o restituirle los derechos a estas personas, ¿no? Entonces, cuando hablo de migrantes en tránsito es eso, los que van transitando de un país pero no tienen la intencionalidad de quedarse. Ahora vamos con las personas que son emigradas. Aquí me faltó las chicas, perdón. Cuando hablamos de personas emigradas, son estas personas que se van de los países. Por ejemplo, los emigrados y emigradas de Colombia en el exterior, sin muchas claridades, podemos estar entre 5 y 8 millones. A nosotros nos dicen usualmente que es una población que migra en goteo, es decir, de a pocos, y así han salido como una gran cantidad. Sin embargo, yo sí considero que más que migración por goteo, hay una migración que se da como por etapas, ¿no? Por etapas, por ejemplo, de los 80 y los 90 con el narcotráfico en Colombia, por ejemplo, cuando la gente ahora sale mucho para poder formarse y eso te da como nociones de qué falta en el país y qué hay que pelear y qué hay que luchar para, no digo que evitar porque no se evita, pero sí como cuestionar qué falta de derechos estamos teniendo nosotros para poder nosotros como proteger a este tipo de personas y que no se vayan, ¿no? Ahorita la migración colombiana sigue siendo mucha por la conflictividad interna, incluso es sorprendente que la gente del Catatumbo, ¿no?
se migra a Venezuela cuando es un país que actualmente también tiene tensiones geopolíticas, sociales y económicas muy fuertes. Y sin embargo, como colombianos y colombianas también hemos migrado a países que tienen alta conflictividad en muchos sentidos. ¿A qué voy con esto también? A que muchos de los países que reciben los migrantes en general son países que también producen migrantes y la gran mayoría de los que reciben migrantes no es el norte global, o sea, es algo que hay que decir, porque la gente dice, no, bueno, Estados Unidos, Europa tienen muchos migrantes. La realidad es que la mayoría de la migración está en el sur global, en América Latina y en África o en Asia incluso. Entonces, esta concepción de que la mayor receptividad de migración la está recibiendo solamente los países, entre comillas, y digo esto entre comillas porque es un debate muy fuerte, países desarrollados, porque hay que entender que ellos son desarrollados por explotación del sur global. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Nosotros tenemos una cultura, sobre todo en América Latina y África, de hospitalidad con otras nacionalidades. Ahora, como decía, los emigrados, los que salen, los inmigrantes son los que están en los países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos entre 2.900.000 o 2.800.000 migrantes venezolanos, ¿sí? Inmigrantes. Entonces, son los que están en un país, los que permanecen. En el caso de Colombia, bueno, bien sabido, es el país, uno de los países que actualmente más recibe migrantes y personas con necesidad de protección internacional, es decir, refugiados asilados y migrantes de Venezuela. Sin embargo, dado la explosividad de cómo está el mundo ahorita, hay que tener en cuenta que todos los países estamos casi que intercambiándonos la migración, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues está llegando muchísimo a personas de otros lugares, también por el proceso de tránsito, que al no poder seguir su tránsito a los Estados Unidos, se tiende a quedar en ciertos países como Ecuador, Brasil y ahora Colombia, ¿no? ¿Qué países nosotros estamos teniendo recepción ahora que no se está viendo, que no lo está teniendo el Estado en cuenta y que es importante empezarlo a hablar como comunidad migrante organizada, no solo venezolana, sino en general? Obviamente por la crisis económica argentina, también por la conflictividad de Ecuador, está llegando gente de Ecuador, entre otras nacionalidades como Asia y África, ¿no? Aquí, en este proceso de inmigrantes, es importante mencionar que hay un debate muy fuerte de los que estudiamos migración en lo que funciona o no los procesos de visa, ¿sí? Eh, hay como dos opciones del ojo cuando uno, por ejemplo, habla de regularización migratoria, es decir, le entrega a uno papeles a alguien, ¿no? Para que esté en el país. Uno es como una visión muy seguritista de decir que el migrante es una persona que viene a, uno, a quitarnos el trabajo, a robar, etcétera, como esa visión, y por eso se vuelve más restrictiva. Y dos, la que es como la de garantista o la garantía de derechos. En el caso de la migración, cuando uno habla de visas, uno entiende que los visados son procesos restrictivos, costosos y que no ayudan a la regularización migratoria. No es casual que Colombia le ponga mayoría de visas, por ejemplo, a África, ¿no? Eso es una cuestión muy racista. Porque no te la pones a otro país, ¿no? Pero uno ve que hay muchísimos procesos de visado y de complicación para obtener documentos a otros países como Haití, ¿no? Entonces también es para que abramos ese arco del debate a el acceso de derechos a las personas que son inmigrantes. No sé si hasta ahí vamos bien o Te bien. queda un Dímelo. minutico. Voy A ver, rápido entonces. sí. Las personas retornadas también ya se empiezan a dialogar ahora, ¿no? Somos personas que estuvimos en el exterior, pero que ahora tenemos un proceso de retorno a los lugares de donde salimos primero. Esta concepción es muy complicada porque uno ya después de mucho tiempo se vuelve migrante de su propio país. En la cuestión de trata de personas, no es lo mismo que migrar. Recordemos que la trata de personas es cuando se obliga a alguien a movilizarse de un lugar a otro desde muchas maneras, desde matrimonio forzoso, hasta matrimonio servil, de hecho se llama en la legislación, hasta trabajos de explotación, tráfico sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Los refugiados tienen como otro proceso y otra normativa que es la necesidad de protección internacional cuando su vida está amenazada en sus países de origen, ¿no? Esto es bien
Importante decirlo porque no es lo mismo una persona que migra, entre comillas, voluntariamente, porque yo digo que todo el mundo migra por alguna falla de vulneración de derechos, a cuando alguien necesita salir de su casa ya porque su vida corre peligro, ya sea por persecución de algún, no sé, las maras salvatruchas o algún tipo de cártel o algún tipo de proceso paramilitar, guerrilla, desde el mismo Estado, etcétera. Y la patria también tiene otro proceso normativo y es la dificultad de la gente cuando un país geopolíticamente cambia, se pierde la nacionalidad, o cuando los países no reconocen a sus connacionales como propios y quedan como en esa vulneración de derechos de no tener una nacionalidad. No tener nacionalidad significa no tener acceso a ningún derecho. Esto igual lo podemos ir ampliando, pero entiendo y quiero respetar el tiempo, entonces para que sigamos. Gracias, Jessica, por tu... Entonces abrimos el Antonio, esta primera parte, porque Jessica va a seguir haciendo sus intervenciones. Entonces abrimos el diálogo, la conversación con lo que hasta el momento ella ha compartido. ¿Alguna pregunta o comentario? También vamos a cuidar el tiempo para efectos de seguir con con el itinerario de la sesión. Entonces, Antonio, ¿quieres abrir una pregunta o que la Pues gente quiera yo creo que preguntar libremente? voy a usar mi caso personal. O sea, cuando yo tengo que definir qué es migración y movilidad humana, generalmente voy a mis recuerdos. Quisiera invitarles a que ustedes también, ahora que en la sesión que hicimos de inauguración nos contaron parte de su historia, puedan usar esa historia para distinguir qué es migración y movilidad humana. Tenemos justamente algunas palabras que queremos ahorita mostrarles en una actividad, pero entonces primero vayan pensando cómo es que las historias que ustedes han vivido, las 7 personas que dijeron que eran migrantes, y también otras personas que han trabajado con migrantes, cómo esas historias son la delgada línea entre movilidad y migración. También recordarles que la migración es un proceso que es muy antiguo, muy antiguo. O sea, en la escuela nos enseñan que la migración fue el proceso por el que las poblaciones humanas fueron caminando de un continente a otro y que eso es muy antiguo y que también los animales lo hacen. Entonces, creo que ahorita estamos renovando ese vínculo con el proceso de migración y que la movilidad humana también tiene que ver con los procesos de políticas públicas y de atención desde el Estado, tal vez no movilidad humana como tal, puede tener migración y la migración puede tener movilidad. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Alguien quiere comentarnos un poco sobre las historias? Digamos, la compañera Milagros, que está desde Santiago de Chile, nos saluda. Muchas gracias, Milagro. ¿Cómo están? Cuéntenos un poquito, alguien que tenga un caso de esta movilidad o migración que nos quiera contar después de esta gran introducción que tuvimos, que nos pueda contar cómo es que están en otro territorio, en otro país. Ahí yo conozco varias personas. Nosotros estamos a su disposición para escucharles. O que tenga alguna pregunta que no le haya quedado claro. Creo que Isel tiene la mano levantada. Muchas gracias, compañero Isel. Te damos la palabra. Hola, muy buenos días para todos y todas. Primero que todo, quiero pedir disculpas pues, por conectarme un poco tarde. Justamente estaba en una reunión previa, ya que estamos en el tema, obviamente, de la Escuela Migrante. Fui convocado por el Ministerio de la Igualdad la semana que viene para el Encuentro Nacional de Migración que se va a llevar a cabo en Bogotá. Entonces estaba pues como terminando esa reunión para poder conectarme acá. Llegué tarde a la presentación de la compañera, entonces, bueno, no sé si teníamos que, estoy como un poco perdido, no sé si la compañera es la única que va a hacer una presentación y todos los demás intervenimos, o cada uno teníamos que hacer como una presentación, ya que usted, compañero, dijo que la semana pasada intervenimos, entonces, como para saber si no hice la tarea, había que hacer la tarea o cómo es el tema del día de hoy. Gracias, como para poder seguir con la conversación. Gran pregunta. Lo mejor es encontrarnos y reconocernos. Eh, no te preocupes, la verdad que nos interesa mucho que ustedes puedan contarnos cómo es que estos temas los han vivido a través de sus historias.
Entonces, ahorita que tú nos cuentas, "Uy, yo a futuro voy a estar en el encuentro que se va a realizar, va a estar buenísimo. También que nos cuentes un poco, si quieres, o sea, la idea ahorita es abrir el micrófono a tú qué sientes o piensas con estas dos palabras, migración y, bueno, movilidad humana. Y si tú vives eso en tu camino, si alguna vez dices, sí, me tocó la migración o la movilidad humana es cuando yo ayudo a la gente. Entonces, realmente ahorita es lo que nos quieras comentar. La anterior sesión nos comentaste justamente que trabajabas haciendo arte, teatro con infancias y saber si tú has tocado estos temas de migración y movilidad nos sirve muchísimo, pues para que más personas sepan qué otros ejemplos hay en otras partes del mundo sobre estas dos fenómenos de migración y movilidad humana y cómo es que tú lo trabajas con niños. Nos gustaría muchísimo saber. Te lo agradecemos y nos das unas breves palabras antes de continuar con Jessica. ¿Qué te parece? Bueno, sí, ya como usted dice, bueno, yo digamos que principalmente yo no vine, pues a ver, lo que pasa es que yo no tenía pensado migrar, ¿no? Yo vine para acá, yo llegué a Colombia principalmente. Yo tengo una fundación en Caracas que trabaja por el patrimonio cultural y material, el rescate y la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Y yo me vine para acá, para Colombia, a hacer mi proyecto de tesis a través de la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Solo que justamente en esa semanita que yo vine, terminó, pues digamos que de estallar todo un tema en Venezuela a nivel interno, político, y mis papás me dijeron, no, te quedas en Colombia. Y me terminé quedando y ya tengo 9 años desde que me quedé, ¿sí? Entonces, y digamos que el proceso de las artes escénicas y de la comunicación social me llevó a ese punto de trabajar con personas migrantes. Y fue acá realmente que yo pues tuve dos procesos principales, ¿no? Primero, cuando yo tuve todo el informe de la Comisión de la Verdad para poder trabajar la Escuela Abraza la Verdad, que fue el aporte que hizo el Ministerio de Educación para la socialización del informe y de las recomendaciones como tal, eh, primero tuve que reconocerme yo, no solo como migrante, sino como desplazado también y como víctima de una guerra muy distinta pues a la de Venezuela a la de Colombia, ¿cierto? Tuve que hacer primero ese proceso porque yo tenía tanto a los niños migrantes venezolanos como a los colombianos, niños de retornados y lo que es y desplazados a nivel interno en Colombia. Entonces yo como le decía a los niños colombianos, esto es lo que pasó, lamentablemente esto forma parte de tu país, y a los niños venezolanos, esto es lo que puede llegar a pasar en tu país, ¿sí? Porque a mí mucha gente me decía, sí, pero es que cuando trabajamos con migración no estamos trabajando solo con población venezolana, y yo no terminaba de entender eso. Sí, cuando yo empecé a estudiar todo el fenómeno migratorio, los distintos conceptos de migración, los distintos conceptos de desplazamiento, fue que yo entendí que también hay una especie de migración que es la migración interna, que digamos que es como desde tu departamento a otro departamento o de un municipio a otro municipio, ¿sí? Y realmente, pues, digamos que a mí ese fenómeno de la migración o ser migrante o estar en Colombia también, yo creo que me aterrizó mucho, porque le presté atención a algo que yo, pues, como que, digamos que nunca me había interesado, por así decirlo, y es algo que se llama derechos humanos, ¿no? O derecho humano internacional, por así decirlo. Y hay una frase que ya por hoy forma parte de mi día a día, y es que cuando tú te ves obligado a abandonar tu territorio en contra de tu voluntad por situaciones que te obligan a ti a salir, ya digamos que ya estás en un fenómeno de desplazamiento, ya como tal eres una persona migrante, ¿sí? Y que era, digamos que lo que yo también le decía un poco a la compañera que se molestó en la primera sesión, ¿sí? Que ella lanzó como esa granada y se fue y dijo, ah, no, yo no estoy molesta ni hablo como desde el rencor. Listo, usted está en todo su derecho. Pero cuando estamos en un país como Colombia, que también es muy marcado por el proceso migratorio, desafortunadamente, tenemos que entender los distintos fenómenos que hay de migración, los distintos fenómenos de desplazamiento, y tenemos que ponernos en los zapatos del otro para poder tener una conversación como esta. Si no, pues si no le gusta, pues hoy por hoy, pues, desafortunadamente para ella, afortunadamente para muchos, Colombia está viviendo una transición política y un cambio muy fuerte como lo vio Venezuela en su momento, situaciones muy distintas, obviamente. Yo no, como venezolano nunca he creído que Colombia vaya a terminar como Venezuela, no soy partidario de eso, pero usted tampoco está atada a estar en un país como Colombia, o sea, si no le gusta y quiere vivir otro fenómeno migratorio, bien pueda, ¿no? O si no, devuélvase.
porque yo también considero que ya pues yo después de 9 años de salir de Venezuela para estar en Colombia, devolverme otra vez a Venezuela, eso es otro fenómeno migratorio también. Muchas personas lo han vivido en varios de estos espacios, dijeron que han retornado a su país. Entonces, yo creo que es muy complejo y de verdad, pues no tuve la posibilidad, pero de la clase pasada de decirlo, pero les agradezco mucho a ustedes por tener esta iniciativa y por tener pues como estos espacios. Muchas gracias y no sé si respondí la pregunta. Qué pena. Uf, muchas gracias, es usted un maestro. La verdad es que ese proceso que tú dices que te cruza en tu historia y también lo que mencionas a mí me llama la palabra retorno, ¿no? Cuando dices el retorno a Venezuela, también es un proceso que nosotros como personas retornadas entendemos. Yo voy a aprovechar para poner en el chat palabras que hemos identificado que ahorita vamos a usar para una actividad, porque creo que es importante justamente, pum, tener esas palabras. Ahora sí, ya no hablemos tanto de inmigración y movilidad humana, sino traduzcámoslo a situaciones del día a día migrantes que conocemos. Y ahí están, ¿no? Y además ahí están revueltas. Tenemos unas que son voluntarias, involuntarias, forzadas, violentas, por el clima, por la actividad humana. Entonces ahorita más adelante vamos a ver eso. Le doy la palabra a Dolani y creo que después regresamos a Jessica. Muchas gracias, de verdad. Sí, gracias, Ixel. ¿Pronuncié bien tu nombre, Ixel? ¿O Ixel? Itzel, Ixel. de todas formas, profe, no importa. Yo sé que mi nombre es complicado y yo cuando estoy en un grupo que ya yo sé que es conmigo, así que no. Estamos igual. Imagínate el mío, léelo, para ver. Itzel. Bueno, entonces, para pasar a la actividad, antes quiero darle la palabra a Jessica. No sé si con lo que dijo el compañero algo quieres agarrar y en unos minutos si pasamos la actividad, o primero hacemos la actividad y luego continúas. ¿Cómo quieres, Jessica? No, yo con lo que dijo el compañero solo quiero sumar de que no es que uno como migrante esté dentro de una categoría y ya, sino que en algún momento uno es desplazado interno, luego tránsito, luego migra, uy, mi país se puso mal, bueno, ahora necesito protección internacional, me volví refugiado, refugiada. Entonces es como esto de la movilidad humana es tan amplio que uno puede ser un poco, y con estos cambios geopolíticos tan fuertes, cambia todo y bueno, eso me pareció súper interesante. Listo, gracias Muchas Jessica. gracias. Entonces, vamos a hacer una dinámica y les agradecemos que ustedes tengan un papel, un lápiz, un bolígrafo y les voy a compartir una pantalla para que vean la siguiente imagen. Entonces, como venimos, como lo que Jessica nos introdujo en la movilidad humana y que hay distintos elementos que hacen que matices que hace que migres o que haya una condición migratoria y que todos los conceptos que nos puso ahí. Entonces, la idea es que ustedes puedan dibujar la siguiente imagen y les vamos a dar 3 minutos para que pongan. Tenemos dos mochilas y tenemos una lista de palabras que fue la que el compañero Antonio ya puso en el chat. Y la idea es que ustedes lean minuciosamente cada palabrita y la que les resuene, ubíquenla en la mochila si es para ustedes movilidad humana o ubíquenla en la mochila si ustedes consideran que es migración. O si ustedes consideran que la palabra aplica para los dos, metan en las dos. Entonces al final nos comparten cómo fue que hicieron. Antonio, ¿quieres ampliar ahí en lo que yo comparto pantalla? Sí, bueno, son bastantes palabras. La verdad es que estas palabras son producto de la cátedra que hicimos el año pasado. Y tratamos de condensar todos los textos académicos, pero como realmente no todas las personas tienen pues ese acercamiento, esa accesibilidad, esa facilidad para estar en un entorno académico, tratamos siempre de ir a lo cotidiano. Entonces, yo les pasaré por el grupo los textos, son muy buenos, son textos sobre justamente movilidad humana para que ustedes puedan referenciar lo que acabamos de hablar con Jessica, pero lo bueno de la escuela es que nuestra escuela es más de juego, entonces es una juegoteca. Yo compartiré el link de la juegoteca para que ustedes tengan y también les paso ahí videos, películas, para que ustedes sepan de dónde salieron estas palabras. Estas palabras nos llegan, pero también queremos que le lleguen al pueblo colombiano, al pueblo venezolano, de tal manera que podamos resignificar lo que sentimos cuando las vemos. A veces duele, a veces da esperanza y a veces también nos permite unirnos. Entonces, esta es la actividad, se ve un poquito pequeño, si lo puedes agrandar un poquito más, bueno, aunque ahí está el tamaño perfecto, porque si no se nos salen las mochilas migrantes, como decimos en México, la mochila guayú, es más, vamos a hacerlo con una mochila guayú, yo creo. Pero imaginemos que es una mochila guayú, a la colombiano,
y que dentro de ella, como que está, como que en vez de estar así, está así. O sea, estamos viéndola ahí colgada al hombro. Y tenemos las palabras que les puse en el chat. La idea es que ustedes nos digan en el chat o pueden entrar al link también si se les facilita para escribir allí las palabras, pero es agarrar una que otra palabra. Entonces yo creo que vamos a hacer también el ejercicio, vamos a dar unos minutitos para que ustedes vean la palabra que más les resuena, que digan, ah, yo me identifico con esa palabra por esto y aquel. Y si alguien quiere participar, levanta la mano, lo escribe, ya saben, lo escribe en el chat o voy a poner aquí mismo el link del ejercicio. También podemos hacer lo que hicimos la otra vez, que era que hacemos una pizarra y ustedes pueden rayar, sino que creo que va a ser más fácil si ustedes nos dicen a mí, a Dolani, dónde pondrían esa palabra. Es elegir una palabra y decir, esta palabra yo la pondría aquí o acá. No hay respuestas equivocadas. La idea es que ustedes digan, bueno, es que yo viví esto y claro, allá entró alguien, ya entraron ahí personas a la mochila, a llenar la mochila. Pero de todas maneras, pues igual para que ustedes participen, intentemos ahorita así como tenemos la lista, yo voy preguntando, ¿quieres poner una palabra? Y ustedes nos abren el micrófono o escriben en el chat y la vamos poniendo. ¿Les parece? Entonces vamos a dar unos 10 minutos, o sea, primero vamos a dar ya hay unas notas que está poniendo Dolani ahí, y hay personas que están entrando. Esto se va a quedar justamente en la memoria de la escuela. Esto, vamos a hacer un gran pizarrón, como la nevera, los recuerdos de la nevera, que a veces... Listo, alguien ya puso en el chat, residencia artística, movilidad humana. Eso está muy interesante porque ahorita yo al final les voy a poner justamente cómo fue que la separamos, no tanto en movilidad humana, sino lo que fue voluntario, lo que fue involuntario y que también por ahí puede estar, ¿no? Migración y movilidad humana. Pero eso es residencia artística, movilidad humana. Eh, Creo que la que escribió fue Melissa en el chat. Sí, lo escribió, sí, sí, sí. Mel, te reconocemos. Mel puso, Sí, Toñito, hola, qué pena, es que no sé por qué no sale mi nombre, ni mi foto, ni nada, está todo raro, no te pero pues preocupes, estoy presente. con tu voz nos sobra y nos basta porque aquí escucharles es hermoso. Entonces ya tenemos una respuesta y Gracias, no sé si quieres Toñito. complementarla, no sé si te resuene esta palabra en algún momento de tu vida y tengas una anécdota. Aquí estamos en la hoguera, al frente del fuego para escucharnos. No sé si solo me pasa a mí, pero al entrar al link me aparece como algo en blanco y bien chiquitito en lo que se Ah, ve. sí, es que hay que acercarnos, sí, hay que acercarnos muchísimo a la Lo mismo derecha. iba a preguntar yo también. Otro Perdona. truco que les puedo decir es que arribita en el Ah, sí. Canva, en la barra, si ven que aparecen las fotos de las personas, dale clic al mío, a mi carita aquí de azul, y les lleva directamente donde estoy yo. ¿Sí? ¿Les funcionó? Denle clic a mi carita que aparece aquí arriba y los lleva directamente a donde yo estoy posicionada. O si no, el de Jessica, creo que también. Ahí, Sí, Jessica ya me siguió, ya me está siguiendo. Denle clic a mi carita y los lleva ahí. Pueden pegar una. Aquí les aparece un texto como ven en pantalla si se pierden. Lo copian y entonces aquí voy a dejarlo en XX por si alguien quiere usar esa. Eso, ya me Si siguieron. no, nos pueden decir también en el chat. Ahí ya anda Jessica escribiendo. Dayana también ya anda escribiendo. Si no, en el chat nos van diciendo. ¿Quién más quiere participar? Elena, ¿tú nos escuchas? ¿Has tomado alguna nota de estas palabras con la población allá en el sur del país? ¿Alguna te resuena que hayas escuchado mucho, hayas visto mucho? Miguel también. Elena, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, sí, sí los escucho. Estoy acá tomando notas, pero todavía no he participado ahí. ¿Y alguna de estas palabras que te resuene, que tú digas, ah, yo escucho mucho esta allá por esta situación o me gustaría saber más de esta porque tenemos un caso, queremos atender este trámite, nos hace falta un albergue? Bueno, yo iría con residencia artística. Listo. ¿Y Eh, alguna?
sí, digamos, cuéntame. ¿A dónde la quisieras así poner? ¿Si en la mochila de movilidad humana o migración? ¿O en ambas? Yo lo pondría en ambas. Listo, listo, listo. Este es un proceso que además es muy voluntario, ¿no? El de la residencia artística. Entonces, la idea también es que las personas cambian de residencia, cambian de locación para poder adquirir un servicio que puede que en otra zona tenga una mayor calidad o solo esté disponible en aquel lugar. Esteban Pinilla tiene el micrófono encendido. Compañero, me gusta saludarle. ¿Qué Cuénteme. tal? ¿Me escuchas? Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues no, pues muy fácil distinguir las dos palabras, creo yo. Migración, pues cuando muta de país, cuando cambia de país, movilidad humana, pues tiene muchas connotaciones. Quería agregar eso de pronto, ¿no? Porque la movilidad también es, pues, cambiarse uno de casa, viajar por el mundo también de pronto. Pero la migración es cuando hay una instalación prácticamente de un nuevo país, de cambiar de vida, de formas de vidas culturales, lingüísticas, sociológicas, políticas, culturales, ¿no? Etcétera, diría yo, ¿no? Creo que esas dos las veo yo desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, como les comentaba la semana pasada, pues es un país de migrantes, ¿no? Es un país de muchos inmigrantes. Quisiera ampliar un poquito dentro de la migración, por ejemplo, en Estados Unidos, que nos ha tratado mucho, pues ahí el 27% de la población norteamericana es latinoamericana, lo cual estamos hablando de 40 millones de población, de una población de 40 millones, y también hay una población, una franja de unos 10 millones que son, digamos, indocumentados, por llamarlos, ¿cierto? Que no tienen una Ujú, residencia, ujú. no tienen una visa de trabajo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 52 millones, que eso es una gran cantidad, realmente es un país de inmigrantes, ¿no? Estamos hablando de una población que mueve un presupuesto económico bastante grande y esos 40 personas, 40 millones de residentes o ciudadanos, pues digamos, también participan dentro de la vida política, escrutando, eligiendo, y juegan un papel importante. Por ejemplo, en el 2016, cuando llegó Trump, yo hacía referencia a que yo había llegado a San Francisco en el 2016, y pues en el 2016 fue cuando subió Trump. Y pues digamos, dentro de sus primeros 4 años, él empezó a trabajar toda esta política que quería implementar contra, pues digamos, contra la población migrante precisamente, ¿no? Y realmente hubo una gran participación de la población latina migrante, para que no se reeligiera en el 2020, para que no fuera reelegido para el No se segundo repitiera. término. Exacto, Sí. en el 2020. Entonces yo me acuerdo que incluso hubo un grupo de puertorriqueños desde Nueva York que empezó a mover esa participación política de esos 40 millones para que votaran, porque había esos 40 millones ahí alrededor yo creo que usualmente votan entre unos 10 y 15 millones de latinos votan en Estados Unidos, ¿sí? Pero entró esos 4 años a raíz de esa campaña puertorriqueña de que votaran, para los siguientes 4 años y que no se reeligiera al presidente Trump. Pues resulta que sí votaron más de 10 millones, en el 2020, de los cuales no se pudo reelegir y votaron por Biden, me acuerdo en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es como digamos, un paréntesis, y también ando hablando de lo que es la fuerza de la inmigración también en un país, ¿no? Y por eso de pronto no se religió, y Biden quedó elegido como presidente en su participación política a los latinos, pero también, digamos, Biden incumplió muchas promesas también, ¿cierto? Y muchos latinos se decepcionaron. Por ejemplo, Biden empezó la guerra en Gaza también, ¿cierto? Con él empezó la guerra en Gaza y otros fenómenos de inmigración también, porque hay una gran diferencia ahí entre demócratas y republicanos, pero casi son iguales, muy parecidas, ¿no? Yo siempre Sí. pienso que ahí son muy parecidos.
pero de todas formas, digamos, con Biden, mucha gente quedó inconforme de que realmente no cumplió su promesa. Entonces, mucha gente resultó, muchos latinos, entre esos, esa franja de 10 millones que había participado, volvió a reelegir a Trump en este momento, ¿cierto? En el Justo 2024. rescato dos cosas de ahí que están muy buenas, o sea, para que todas las personas vamos a ver que están hablando justamente de estas políticas de movilidad humana. Yo quisiera hacerle como dos preguntas para justamente resumir toda esa información que es muy valiosa. Y la primera es, se miden estas dos palabras? Porque creo que el compañero lo que dice es muy importante. Generalmente uno siempre dice, la movilidad humana puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo se muevan, pero la migración no. O sea, la fuerza migrante está relacionada a las personas. No hablamos de o sea, los movimientos son el fenómeno que se estudia y se mide. Y la migración generalmente se estudia en personas, el migrante, como el trabajador. Entonces, creo que es muy importante lo que dice el compañero, porque empezamos a ver esas grandes diferencias y cómo eso afecta en toda una historia de un país, como en Estados Unidos. Pasa igual acá, en Colombia tenemos movilidad humana para estudiarla, inmigrantes para respetarlas porque son personas. Creo que lo que él dice, a mí por lo menos a mí, me da mucha claridad. Yo creo que no tenía tanta claridad hasta el día de hoy, entonces agradezco este espacio. Dolani tiene la mano levantada. Yo igual tengo varias apreciaciones ahí, decir que el migrante lleva en la mochila cultura, y entonces el migrante, que es la persona, a través del fenómeno de movilidad humana, puede hacer que fluya la cultura, y si los países la aceptan, su índice de tolerancia y diversidad aumenta. Por lo cual el migrante tiene esa fuerza, o sea, la fuerza no solamente en votos y en remesas, sino en poder movilizar cultura. Listo, Dolani, cuéntame. Dale, pues Listo, gracias. precisamente moderando el tiempo, entonces sí, continuamos con la intervención de Jessica, que nos va a traer entonces su tema. Puedes, si quieres, compartir pantalla. Si quieres también recoger, Jessica, algo que comentó ahorita el señor Esteban, para complementar. Sí, no, a mí hay algo que me llamó la atención de lo que se dijo y es como la organicidad de la migración para poder hacer derechos, ¿no? O sea, solitos no vamos a poder hacer nada y por eso creo que en ese momento fue muy crucial la organicidad migrante en Estados Unidos y creo que ahora es aún más necesaria. Pero bueno, yo sumo eso. Aquí, dentro de lo que nosotros estábamos charlando, hay como múltiples, o sea, estamos pensando como si migrar es un derecho. Perdón, denme un segundo, cierro acá por el ruido. Listo. Y acá yo simplemente toqué como estas tres partes, ¿no? El derecho a permanecer es algo de lo cual casi nadie habla, ¿no? Hay gente que quiere estar en su lugar y gente que ha ido y vuelto una y otra vez tratando de estar en su lugar. Y eso creo que es algo muy importante que debemos hablar del querer permanecer en un lugar. Hay gente que sale de su lugar de origen y nunca la olvida y la tiene ahí y esa melancolía eterna. Hay que hablar de cómo garantizamos los derechos de los países de donde somos parte para tener esto, ¿no? De quiero quedarme en el país y no quiero que me genere esa expulsión por X o Y motivo. ¿No? Entonces, el derecho a permanecer es algo del que no se habla, pero que desde el 2024 en Colombia se está dialogando, sobre todo en el proceso de conflicto armado, en donde la gente ya quiere estar, ¿no? El derecho a migrar, bueno, acá hay un montón de consignas dentro del derecho a migrar, nadie es ilegal, regularización ya, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que dentro del derecho internacional se estipula incluso desde la Carta de los Derechos Humanos que las personas tienen derecho a movilizarse. ¿Y por qué es importante el derecho a migrar? En muchos aspectos se puede ver. Uno, hay países en donde el migrar es restrictivo y donde si tú sales, está estipulado y tipificado que es traición a la patria. Por ejemplo, Cuba y Nicaragua. ¿No? Son países en donde el derecho a migrar se ve vulnerado desde el momento uno donde tú quieres irte. Si te sales, y si te vas, eres un traicionero de la patria. Entonces, ahí está de entrada una vulneración de las personas que quieren salir de los países. Dos, el tránsito.
estas restricciones que nos han puesto, un montón de muros, ahorita Argentina quiere hacer un muro con Bolivia, el muro de España también, el de Estados Unidos, o sea, es algo de esa cuestión de los muros y de la securitización es algo que realmente es, entre comillas, reciente, ¿sí? Que viene incrementándose en varias partes esa cuestión de colocar muros entre fronteras, ¿no? Que no quita la migración, lo que hace es matarla. ¿No? Entonces, como ver esta cuestión del derecho a migrar en múltiples sentidos, de que en mi tránsito, por ejemplo, no me roben, no me maten, no me violenten sexualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que uno puede ver del derecho a migrar. Y cuando hablo de esto, también hablo de que al llegar a un país tenga la posibilidad de regularizarme, de que se me respeten mis derechos, de no sufrir discriminación, etcétera, etcétera. Y el derecho al asilo, ¿no? Que esto es lo que hablábamos anteriormente, es muy diferente en términos legislativos y jurídicos a nivel del mundo y entre los países esto. En el caso de Colombia es complicado porque nosotros no tenemos una normativa de refugio y de asilo, pero usualmente otros países sí. Y esto es como la necesidad de proteger a las personas. Sí, y esto incluye muchas cosas, que cuando yo llegue a una frontera y diga necesito que me protejan, no me devuelvan, entonces es como el principio de no evolución, de que yo esté entrando y digan, uy, no, espere, no me devuelvan porque mi vida corre peligro, el derecho a que cuando esté en ese territorio me den el asilo o el refugio, dependiendo del país, como se denomine, porque, por ejemplo, en México hay asilo político y hay derecho al refugio en dos normativas separadas. Y en Argentina hay una nomás, pero también hay otra apatridia, y así depende del país. Eh, pero es esta cuestión de cómo se me garantiza a mí el derecho al asilo. Este último, creo que es el que más de todos está en tensión a nivel del mundo, ¿no? Porque la Unión Europea ha hecho todo un arco y un flanco para decir que no hay necesidad del derecho al asilo y países como Colombia, Egipto, Turquía, por ejemplo, entraron a ser países seguros, entonces en donde la gente dice, ay, necesito protección internacional, de entrada te saca la normativa de la Unión Europea y te dice, no, tu país está bien, devuélvete, vulnerando totalmente siquiera el derecho a pedir el asilo o de la protección internacional. Perdón, ¿cuánto tiempo llevamos? Así no me extiendo mucho. Pues sí, puedas cerrar como nos faltan 15 para las 12, puedes unir entonces Las dos dos cosas, bueno, me voy intervenciones así. y si quieres abrir el espacio para conversar, preguntarle al público, digamos que ya estos 15 minutos hasta las 12 es tuyo, ya es todo tuyo, como tú quieras hacer. Ah, bueno. Eh, hay algo que a nosotros como migrantes nos debe como interesar bastante y es el derecho internacional de los derechos humanos. Es un debate bien fuerte en el debate, uno del derecho, de los derechos humanos críticos y del debate, digamos, de la migración crítica, y es cómo uno puede ver la defensa de derechos humanos, ¿no? Y ahí entra mucha gente a decir, ay, es que la OEA, la ONU no sirven para nada, miren lo que hacen en el mundo. Sí, en efecto no están sirviendo para nada, o sea, los derechos internacionales están en tensión en todo lado, porque se los están volando en todo lado, pero hay que tener en cuenta que unos son los derechos vinculantes y otros los no vinculantes, ¿sí? Los vinculantes, por ejemplo, es que si vulneras este derecho, tú puedes como acarrear procesos penales muy, muy fuertes, ¿no? Dentro del derecho internacional, ¿sí? Entonces, un genocidio. Caso, por ejemplo, Unión Patriótica Colombia, lo ganó la Unión Patriótica, confirmadísimo por desplazamiento, genocidio, exilio, y porque Colombia también está dentro de esas tratados y convenciones que lo vinculan y que lo hacen parte de que si lo vulneras, pasas por la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Ahora los derechos no vinculantes. Lastimosamente, en términos de migración, la mayoría de las normativas son no vinculantes. Es decir, no tienes la obligatoriedad del todo de cumplirlo y sí, a la vez. Eso depende si tu país se acoge y ratifica esa declaración, recomendación o proceso jurídico. Estados Unidos, por ejemplo, nadie lo dice, pero es uno de los mayores vulneradores de derechos humanos en el mundo porque interviene, manda bombas, rompe toda la dinámica del derecho internacional humanitario, pero también en términos de migración, por ejemplo,
no acata la Declaración de los Derechos del Niño porque no lo ratifica. Es decir, cuando hay migrantes, sobre todo centroamericanos, que son los que muchas veces migran como menores no acompañados a Estados Unidos a veces los captura, los devuelve a países que no son de ellos, ha habido procesos de desaparición, etcétera, en territorio estadounidense y no puede uno decirles mucho. Uno, porque son los que más financian el sistema internacional de derechos humanos y el que más financiaba, ¿no? Eso con Trump cambió. Entonces, esa es otra razón del por qué el derecho internacional no está funcionando, no hay plata. Pero también es porque no está ratificando ciertas declaraciones, recomendaciones o procesos no vinculantes a nivel internacional. Ese es el problema real del derecho internacional. Cuando uno dice, ¿por qué no se cumple? Porque es que depende a discreción del país o no. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, pregunta o sugerencia. Sí, yo Sí, tengo una Podríamos duda. dejar a eso, sí, Andrés, gracias. sí. Salvo la patria. Mira, tengo conocimiento de causa eh, con la familia que hablábamos al principio en el chat el día de ayer, de la familia de Noruega y otras más, porque es que no solamente esa familia, sino otras más. Noruega tiene una asociación formada por colombianos que intenta trabajar por el bienestar de las personas que llegan víctimas del conflicto armado o cualquier otra razón por la cual están siendo migrantes en Noruega. Noruega ha decidido acatar la recomendación, o no, la recomendación, no, es el estatus de Colombia es un país seguro eh, los retornos de solicitantes de asilo colombianos hacia Colombia básicamente está rayando en el 97% de las solicitudes. Entonces, desde el año 2024 empezó a llegar muchísima gente retornada gracias a esto. El derecho, esta asociación apeló, se llama Foro Tinset, así se llama esa organización, apeló al, al defensor del pueblo, a las entidades de gobierno encargadas de la parte de regularización de los extranjeros en Noruega. Habló con ACNUR, en la reunión de ACNUR tuve la participación y todos ellos se lavaron la mano. O sea, ellos no, el propio Estado noruego está incumpliendo la condición de no retorno. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace allí? ¿Qué puede hacer una persona, qué puede hacer una familia cuando su solicitud de asilo ha sido denegada y ese país, llámese Noruega, llámese España, Estados Unidos o cualquier otro, le obliga a regresar a Colombia? ¿Qué debe hacer esa persona? Sabemos que cuando es una solicitud de asilo, el Estado colombiano no interfiere, pero ahora que hablabas de ese derecho internacional, ¿qué pasa y qué herramienta jurídica, legal, no sé, qué herramienta tiene esa persona y esa familia para evitar llegar a Colombia? Porque obviamente si salió de Colombia es porque tiene una condición de peligro y que su opción fue salir de Colombia. No sé si mi pregunta es clara. Sí, claro, tu pregunta es clara. Uno, no sabía que este caso lo estaba manejando el Foro Tinsen, hace parte del Foro Internacional de Víctimas allá. Dos, justo de este país estamos teniendo muchísimos retornos. Lo que yo te decía es que el derecho al asilo cuando uno llega es principal, no devolución. Es decir, toco el suelo en donde voy a pedir asilo y es lo principal para garantizar el derecho al asilo es no me devuelvas, porque si me devuelves, corro peligro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo te decía, sí está dentro del derecho internacional esto, pero también depende de que cada país ratifique esas declaraciones o recomendaciones o tratados internacionales. Si no lo ratifica, a veces se lavan las manos y dicen, ¿sabes qué? No, no me interesa. Y ahora estamos teniendo un problema muy fuerte en cuanto a esto porque uno como que normalizaba el hecho de que el derecho internacional existía y ahora hay una avanzada muy fuerte de antiderechos a nivel del mundo que quieren hacer una ONU paralela.
Y entonces para allá estamos yendo, ¿no? Para romper todo el sistema internacional dentro de la gente que no quiere garantizar los derechos. Eso como que hay que tenerlo muy claro y para poder defender el derecho internacional hay que organizarse. No hay de otra. Sociedad civil organizada es una de las formas como más fuertes para empezar a garantizar y que llegue, ¿no? Esta gente que realmente nos interesa la protección de derechos humanos a esos espacios de incidencia, porque muchas veces no llega gente que respete los procesos de incidencia, sino que son antiderechos. Lo otro es, ¿qué se hace en ese caso? Es debido proceso y esto es largo. Primero es pasar por la normativa del derecho al asilo en Noruega o en el país en donde se esté, ¿sí? Primero eso. Luego, si eso no sea como, si no funciona, empezar ya dentro de los procesos de derecho internacional. Es decir, el debido proceso es que tú agarras siempre la normativa nacional y si no se cumple, empezar a entrar a las instancias internacionales. Ahí habría que ver la normativa nacional. Obviamente ACNUR, OIM no se mete en esto. Estas organizaciones son partes de la ONU, ¿sí? Y también están totalmente desfinanciadas. O sea, ellos tienen en su mirada un proceso humanitario más que defensa real de derechos humanos, sí están más que todos los procesos humanitarios. Pero ya ni eso, porque no hay financiación. O sea, el 80% de la financiación de estas cosas las tenía Estados Unidos y Trump la quitó. O sea, quiero que tengamos eso muy claro, que sin recursos es bien complicado defender derechos a nivel internacional porque no hay dinero y los que lo están haciendo están siendo perseguidos. En general, por lo menos en los casos de Palestina, es bien fuerte porque la gente que le mete mano a este tipo de casos es una cuestión también geopolítica, ¿no? Ahora, voy a este punto con la ONU y la OEA. Depende, ¿no? Hay una normativa especial para África, obviamente hay una normativa especial para Europa y nosotros tenemos la OEA. La ONU es más una cuestión a nivel internacional y eso depende si el país se acoge o no se acoge. Por eso te digo que el debate ahorita es cómo fracturan a la ONU, cómo medio está y empiezan a hacer un paralelo antiderechos, que está bien fuerte porque son los que tienen el dinero. Esa es la realidad. Pero para no ser como tan desesperanzadora, yo te diría que hay organizaciones migrantes en estos lugares y que ellos también deben aplicar y reforzar como este derecho al asilo, que entre todo todavía ratifican algunos países de Europa. Luego de eso, si no funciona, sí irse a la ONU y a la normativa internacional de Europa, ¿sí? No es específica de América Latina. Porque nosotros como Colombia, al ponernos como país seguro, pues no podemos hacer más que apelar a instancias internacionales, litigar internacionalmente. Pero es largo, es a lo que voy, es largo. Le doy Eh, la palabra a los demás, disculpen y después seguimos. Listo. Bien, yo me la tomo rápidamente porque la idea es acabar a las 12, pero también la podemos continuar. Para mí es realmente un proceso importante de largo aliento. Como dijo Jessica, no hay que desesperanzarnos. Realmente lo que estamos viviendo es un proceso que vivimos muchas personas y como vivimos muchas personas, este proceso de retorno forzado, express, estamos ya empezando a ubicar las rutas de atención. Pero entonces lo que Jessica, yo le entiendo y creo que es bueno comentarle a todo el grupo, es que todo país manda dentro de su territorio. Y como ahorita Noruega se acoge a esa excusa para no atender casos de asilo, Noruega está impidiendo el flujo de cultura o de diversidad. Realmente es algo pues lastimoso, porque Noruega pierde realmente nuestra presencia allí. Segundo, como esas cosas pasan entonces por las políticas de movilidad humana y hay una tendencia a reducir las políticas de movilidad humana y a dificultar el tránsito, tenemos que acudir a las redes de apoyo. Las redes de apoyo son organizaciones paralelas que permiten sanar o alivianar un poco la carga de esta situación. Ahí está, por ejemplo, Asylum Access, que es una organización internacional, que como dice Jessica, está totalmente desfinanciada. La mayoría de las organizaciones ahorita están totalmente desfinanciadas y hay que empezar a voltear a mirar a nuestras propias organizaciones
porque cuando hablamos de estas palabras de migración y las empezamos a retomar con orgullo y con una historia que contar, es cuando podemos empezar también a, como dice ella, a organizarnos, pero más que organizar, es a fortalecer nuestro círculo cercano de redes de apoyo. Entonces, en este caso, la idea es que ya hemos pasado por por estos retornos, o sea, se los digo porque en la Unidad para las Víctimas se ha trabajado mucho estos temas. La Unidad para las Víctimas es parte del gobierno colombiano y el gobierno colombiano se preocupa por tres cosas principalmente. Que tengan un crédito al llegar al país, que no está del todo activo en este momento, pero va a estarlo, un crédito con muy bajas tasas. La idea es como generar ese apoyo económico. También que haya un retorno de una reunificación familiar. Hay un proceso, entonces yo lo digo porque si hay personas en Noruega y hay personas en Colombia y son de la misma familia, la idea es que el país pueda ofrecerles que vengan acá, pero eso también toma tiempo y nuevamente si, no es un proceso sencillo. Y digamos, esto está pensado para víctimas de conflicto armado. Debe haber también un proceso de cancillería, pero como tú me has contado, yo sé que no ha sido del todo acorde e integral el apoyo. Por eso es que recurrimos a las redes de apoyo, porque a quien más le duele esta población migrante que ha vivido esta situación es quien más va a intentar y él se va a esforzar porque se solucione, más allá de los burócratas y funcionarios que trabajan de lunes a viernes, fines de semana no lo hacen y pues no les duele. Entonces, por eso es que en este momento esta escuela está pensada para que podamos hablar de estos temas y como dice la compañera Jessica, todos los estados pueden ser potenciales violadores de derechos humanos, tanto Estados Unidos como Cuba. Lo dijo ella y me pareció excelente la referencia que hace porque eso es parte del el análisis que estamos haciendo hoy. Es la movilidad humana está en peligro siempre, porque la movilidad humana es un proceso natural que existe desde antes de los estados, pero los estados se han apropiado de ella como algo propio y en realidad no, es de las personas que se mueven. Entonces, yo te abrazo y de verdad te digo que vamos a tomar el caso con un compañero que se llama Jason. Él es de Cancillería, él trabaja casi todos los días en el aeropuerto en estos temas y generalmente ellos tienen estos apoyos, pero hay que jugar un poco con las cartas que tenemos porque esto está pensado para personas deportadas. Entonces también no es tan sencillo. Para que ustedes sepan que esta situación se va a seguir replicando en muchas otras más familias y la urgencia es crear una ruta de atención que sea viable, que funcione y que el Estado colombiano la acepte, porque el Estado colombiano, aunque tiene leyes, no las ejecuta. Por eso estamos aquí. Y pues de verdad, muchas gracias porque gracias a esto es que podemos abrir el camino para más personas. Dolani tiene la mano y ya son las 12, entonces discúlpenme, pero era importante mencionar estos temas. Sí, tres temas, quedan 2 minutos, entonces, bueno, ya 1 minuto. Si nos podemos nada más extender 5 minutos más, porque el primer tema es darle la palabra a Corpo. El segundo asunto es que cierre Jessica, bueno, no alcanzó a hacer su completa disertación, pero que pueda hacer como un cierre del tema. Y tercero, anuncios parroquiales de parte de nosotros de la escuela. Ah, soy Dayana, entonces vamos a extendernos 5 minutos para estos tres temas, ¿listo? Entonces, primero sería Dayana, por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Súper emocionada de ver la intervención de Excel, creo que es que se llama Excel, el chico, él dijo que bueno, que su nombre era complejo y por ahí lo aceptaba tal cual. Eh, Porque voy a, pues, a retomar como algo acá. Nuestro panorama o cuando nosotros hacemos participación en muchos espacios, nos vemos hasta cohibidos muchas veces en expresar puntos de vista que tenemos en torno a participaciones políticas, porque nos hacen la pregunta como, ¿qué opinas tú de tal cosa con este presidente? Es así, muy claro, o sea, no es que nos van a preguntar, mira, tú según ser migrante, ¿cómo miras? No, 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 no. Llegan como muy claro a preguntarnos cosas muy puntuales. Y siempre he compartido como las realidades de los países son muy distintas. O sea, no quieran como unir o no hay algún, no sé, motivo de que pues se parezcan en algo, no. Y pues cada pueblo o cada país también es libre de vivir sus procesos. Entonces eso hay que respetarlo también. Eh, pues siempre agradezco, igual que este compañero, es la inclusión que nos dan en estos procesos. Entonces, ahí siempre pues agradeciendo. Jessica dijo algo y que pues desde mi punto de vista que hago trabajo también
para la población migrante y la población de acogido, el colombiano retornado y toda pues la población en general, es que las organizaciones como ACNUR, como OIM, no son organizaciones defensoras de derechos humanos, son organizaciones humanitarias. Y cuando vamos y nos sentamos con ellas y nos ponemos a la par con ellas, porque nosotros tenemos conocimiento de los territorios, nosotros tenemos conocimiento de las dinámicas que se viven, vemos muy fuertemente es ese uso y esa utilización que nos quieren dar, más no es que traen la respuesta a nuestras, pues como a nuestras quejas, a nuestras sentires, ¿cierto? Y nos ha pasado mucho en este trabajo social también, que es que nos ven como los que les podemos dar números, indicadores, eh, y a la larga, pues ellos llegan con un proceso, hacen una simple intervención, el proceso no tiene continuidad, ellos se van, nosotros quedamos en el territorio y nos sentimos muy, muy utilizados en ese ámbito. Entonces, siempre, pues, no, han dicho que yo soy muy detractora de eso, pero yo lo digo, o sea, que no, ellos no defienden los derechos humanos. Ellos son organizaciones humanitarias y sin embargo quedan así como el cuento de la cucaracha. Bueno, disculpen la palabra, pero esto lo están como grabando, ¿cierto? Racha, porque la cuca tal cosa, así quedan ellos quedan con, siendo organizaciones porque el humanitario no sé ni dónde les llega. Ellos, pues para nosotros nunca han sido como un apoyo de tal magnitud humanitaria, lo hemos visto. Em, hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que pueden hacer en los territorios un cambio, un impacto social que verdaderamente lo vean, que se sienta, que esa transformación diga a uno, esto salió de la comunidad, esto salió del sentir de quienes lo viven y lo pueden hacer, pero prefieren muchas veces llegar tras una organización, los fondos llegaron tras otra organización, entonces esa organización vino, ejecutó solamente indicadores, números, tal cosa, no les importó que fuera a quedar capacidad instaurada en los territorios, que hubiese continuidad de un proceso, se vuelven y se retiran de las comunidades y quedamos nosotros vacíos también en muchos temas que nos sentimos utilizados del todo. Entonces ellos nada más llegan como organizaciones, el humanitario a ellos no se les ve por ningún lado tampoco. Entonces, pues es como parte de decir de que sí, bueno, a unos procesos nos sentimos pues con esos derechos vinculantes, es decir, pues que sí, que se agarran, que nosotros también para poder lograr hacer pues lo poco que hemos avanzado en temas migratorios nos hemos agarrado de ahí, de esos tratados, de esas normas, de esos convenios que nos acogen, pero muchas veces es, nos sentimos es caminando solitos, así nos sentimos, caminando solitos, entonces estos espacios pues los celebramos, no, yo lo celebro, la inclusión en estos espacios, lo celebro y aprender del saber de todos, con mucha más razón lo celebro. Gracias, Dayana, por tu intervención. Le doy la palabra a Jessica. Como dije, 5 minutos y nos vamos a tener un poquito más. Si puedes, Jessica, nada más cerrar y me permites luego anuncios parroquiales para ahora sí terminar. Sí, yo voy a volar lo más que pueda. No, aquí quería como hacer estas cuestiones para decir, aunque haya pasado y estemos en estas condiciones, hay que apelar a hacer todos los procesos ante la OEA y la ONU. Si vemos vulneración, es como agarrar todos esos casos y hacer informes para poder hacer litigio internacional, que no se necesita ser abogado, sino una organización organizada de derechos humanos que tenga casos que se puedan comprobar para empezar a litigar los derechos ante los países específicos. Esto es súper importante. A veces es más fácil por la OEA que con la ONU, pero dependiendo, ¿no? A qué, eh, como que a qué instancia se va hacia los derechos de los trabajadores y sus familias, o la aclaración de trata de personas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es como para tener esto. A pesar de que la OEA haya hecho procesos de intervención en América Latina, etcétera, toda una cosa geopolítica que uno puede decir ahí, sí es importante como organizarnos
para hacer litigio internacional. Esto Colombia no lo tiene práctica, pero es muy importante. Sobre todo en migración, menos. Creo que es algo súper nuevo que hay que empezar a hacer en América Latina, en donde Chile y Argentina sí lo han ido haciendo durante años y tienen mucho esa escuela, ¿no? Pero el resto de los países no tenemos como esta escuela y es como también esta invitación. Dentro de la ONU y de la OEA, bueno, se supone que hay que hacer como ciertas agendas para unos objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, acá no me voy a centrar, pero aquí pues se los muestro que están estos y que dentro de estos uno debe decir, mira, para esta población necesitamos, no sé, salud y bienestar porque no hay salud pública para la comunidad migrante tal en tal lugar, o por qué me cobran a mí en una universidad pública a los migrantes de Venezuela la máxima y al nacional no. O sea, eso no está apelando a los procesos de igualdad dentro del derecho. Y ese tipo de cosas son las que uno tiene que empezar como a ver, a medir, etcétera. Ya lo último, como para no extenderme, yo quería abrir este linkcito que es de la legislación de movilidad humana en Colombia. Para no extenderme, yo se las voy a colocar en el chat, pero lo que quería ver es que aquí está, o sea, Colombia es uno de los países más dispersos en su normativa de movilidad humana, ¿no? Está la máxima, que es la política integral migratoria, con la ley 2136, que no tiene reglamentación, que modifica la ley de retorno. Es decir, hay un montón de como pilares, bases jurídicos de normativas, pero también hay declaraciones, reglamentaciones, eh, 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 se me olvidó, ¿cómo es que se llama? No demandas, sino tutelas, que cuando hay tutelas y hay como un antecedente jurídico de vulneración de derechos, uno la lee y desde ahí empieza a pelear el resto. Por ejemplo, un cubano que vivía en Venezuela, vino aquí a Colombia, quería reunificación familiar, lo deportaron y ganó el caso de quedarse en Colombia porque su esposa colombiana vivía con él en Venezuela y por la crisis vino acá y él por ser cubano lo deportaron. Y es decir, pues tengo derecho a mi reunificación familiar. Entonces, si hay un antecedente de reunificación familiar, cuando hay procesos de deportación, uno lo agarra, lo mete en los procesos del litigio y empieza a rescatar las cuestiones, sobre todo Colombia que deporta al ton y son, ¿no? Acá no tenemos como ojito de asilo ni nada de eso, que es también algo que hay que ver. Y lo último, ya para terminar, está la Mesa Nacional Civil para las Migraciones. Es un espacio totalmente abierto al cual invito, como también desde el proceso de ruta migrante, a que cada uno y cada una no solo se inscriba para aportar en el diálogo, sino que en su momento podamos elegirlos. ¿Sí? La gente que esté retornada aquí, la gente que sea migrante afuera, o la gente migrante aquí en Colombia, que también estos procesos sirvan para ampliar esa mesa, porque afortunadamente no hay un límite de personas, podemos meter 100 si queremos, pero eso depende de las inscripciones, a que participen en este proceso y empecemos a modificar esas normativas que ahorita se va a ver reflejado en un nuevo COMPES, que apenas salga, yo se lo comparto a Antonio Adolani para que ellos también se los compartan, porque es una nueva discusión que se está dando en el Estado del nuevo COMPES de migración, ¿no? Desde el Ministerio de las Migraciones. No me alargo más, ya les paso el lincito y ahí pueden buscar toda la normativa en Colombia que quieran y que es un montón de cosas, hasta la apatridia, la última que sacaron para proteger niñeces venezolanas en Colombia. Eso, gracias. Muchas gracias, compañera Jessica. Súper completo. Créanme que aquí las mentes más brillantes para indicadores de paz. Eh, pues quisiera seguir y Muchas seguir. Yo gracias. les estoy poniendo bastante información en el chat. Ya casi termino. Comentarles entonces que vamos a seguir con estos temas. La discusión no acaba aquí porque realmente esto apenas empieza. Esto va para largo. Lo que dice la compañera es cierto. Sí tenemos espacios donde podemos participar, pero si no lo hacemos en conjunto, los casos se diluyen y se olvidan. Entonces, yo también les recomiendo mucho que entren a el registro único de personas retornadas. Esto es una experiencia que ya pasó con las víctimas en Colombia, quien haya escuchado también, Jessica. Aquí en estas clases vamos a tener realmente mucha carnita que desmenuzar. Entonces, digamos, COMPES es un documento que se entrega a cada gobierno para el plan de desarrollo para cada población que se tiene en el país. Alguna persona no sabe qué es el COMPES, tampoco es necesario saber qué es el COMPES, no necesitamos saber que tenemos que influir ahí de alguna manera. La compañera Jessica fue lo que mencionó, yo les menciono que se registren en el
RUR se llama, Registro Único de Personas Retornadas. Es muy importante porque al ser registrada allí, esa persona, ella puede exigirle al Estado que se le hagan válidos sus derechos como persona retornada. Pasó igual con las víctimas tuvieron que registrarse para exigir sus derechos y conformaron un grupo muy fuerte de personas registradas que podían acceder a los derechos y quien no estuvo registrada lo descartaban. El Estado funciona así y hay que también conocer estas dinámicas. Compañero Andrés, por favor, si nos puedes dar como tu última comentario, igual yo te sigo por WhatsApp respondiendo y Dolani. Entonces, Andrés. No, rápido. El registro único de víctimas tiene la limitante que la persona debe estar por fuera 3 años consecutivos. Y eso no siempre es bueno para la gente que lastimosamente ha solicitado asilo y se les ha demorado menos de los 3 años y los tiene que devolver a Colombia. Entonces, no aplica el registro único de víctimas, para que hacer claridad en Eso es eso. cierto, eso es cierto, o sea, eso es cierto y hay que modificarlo. O sea, hay que modificarlo porque nuestro contexto de historia es muy diferente. Pero eso fue hecho para personas que tenían capacidades adquisitivas y económicas diferentes a las víctimas y asilados. Por eso hay que modificarlo. Yo me quedo con esa duda y esa responsabilidad, esa tarea. Y compañera Dolani, yo te doy la palabra. Muchas gracias por esperar, extenderse con nosotros 15 minutos. Lamentamos o bueno, agradecemos más bien, agradecemos estos 15 minutos. Entonces, a nuestros parroquiales para terminar. Primero que todo, entonces, Elena, agradecemos que la relatoría, en cuanto la tengas, la puedas compartir en el grupo de WhatsApp. Bien puede ser una foto, si la quieres escribir en un computador, ponerla bonita, o si quieres tal cual directo ahí en el chat y relatoría de la sesión, punto. Dos, vamos a compartir nuevamente la encuesta que pusimos al final, el sondeo, el formulario, para que ustedes otra vez la puedan responder. Porfa, es importante. Si ya la respondieron al inicio, es importante que la respondan al final. Si ustedes no la respondieron al final, al principio, respóndanla igual también. Entonces, vamos a mandar. También ahorita les vamos a mandar el link por favor, puedes compartir en el chat la asistencia el link está ahí en nuestro archivito, ahí aparece el link, Antonio. Dos, también les voy a compartir en el grupo de WhatsApp otra dinámica que es una nube, es un ejercicio ahí que entran a su celular en cuanto tengan tiempo, lo llenan, se los digo. Y otro anuncio es que el otro sábado, 21 de marzo, vamos a tener la sesión presencial en la ANU, que es la Asociación Nacional de Unidades Campesinas. Lo dije correcto, ¿verdad? Y entonces, Sí. como es presencial, vamos a intentar nuevamente hacerlo híbrido. Las personas que no puedan estar en Bogotá, vamos a hacer entonces el enlace. La vez pasada sí tuvimos por más que lo intentamos, no pudimos hacer el en vivo, pero aún así sacamos un enlace a eso. Entonces, las que estén virtualmente en otros espacios van a poder conectarse para qué es lo que vamos a hacer en la NUC. Y aquí de una vez les anunciamos, igual se los voy a escribir en WhatsApp. Alguna de las personas que estén en Bogotá, que tenga una idea de alguna intervención chiquitica, porque en la NUC hay tanto infancias como adulto mayor, igual toda esa información se las vamos a pasar, pero para que ya sepan que si quieren hacer un alguillo ese día presencialmente, pues entonces ahí nos vamos a escribirnos por el WhatsApp para llevar alguna iniciativa. Y también por último es que la siguiente sesión virtual para sí va a ser la del 28 de marzo y la temática va a ser autonomía en las migraciones. Si hay alguna persona que quiera facilitar esa temática, así como hizo la compañera Jessica el día de hoy, hacer una presentación, nosotros vamos a acompañar. Bien pueda entonces levantar la mano y diga, yo quiero hablar sobre autonomía de las migraciones, yo sobre eso he investigado y traes tu presentación. Ruth, pregunta, comentario, demanda. No, hola, ¿cómo están Dolani y Antonio, los compañeros y compañeras? Ay, esto tiene eco, qué pena. Creo que mejor escribo. Era para que revisaran si puedo yo Tienes acompañar. tienes dos Sí. roots. Puedes escribirlo en el chat en lo Pero que le damos la entiendo que ella palabra quiere Ixel. facilitar. Según yo, ella quiere Sí, facilitar. Ixel, Facilitación. háblanos porfa porque ya nos extendimos y por el respeto a las demás personas, rapidillo, porfa. Sí, profe, no, quería pues ser como muy puntual, ya que el encuentro de migración va a ser en Bogotá y yo el sábado voy a estar allá. Entonces, como para ver si pueden dar como la información precisa
a ver si me da tiempo de compartir con ustedes, porque el sábado yo me regreso para Medellín, pues el sábado vuelo para acá. Entonces, a ver si me da tiempo antes de ir al aeropuerto, por lo menos así sea uno o dos tintos, me tomo con ustedes de manera presencial, justifico mi asistencia y me regreso para Medellín. Entonces, puede pasar la información y yo saco el momentico en la agenda. Igual, si, claro, si no se puede, pues el sábado, yo voy a estar, llego el 16 a las 9 de la mañana a Bogotá y me regreso el 20. O sea que cualquier cosita, si no me da tiempo, pues y podemos, como pueden pasarse por el evento, coordinamos y ahí pues nos conocemos. Listo. Eso era todo y muchísimas gracias. Muchas gracias. También vamos a mandar el link de asistencia. Está en el chat y ahora sí los vuelvo a poner en el WhatsApp, porfa. Nos vemos entonces, Antonio. ¿Palabras para cerrar o ya? Que váyanse saliendo, que nosotros vamos a quedarnos aquí. Antonio y Dolani, O nos no se quedamos salgan aquí. nunca, Ustedes o no se sálganse salgan cuando nunca. quieran. Váyanse saliendo, abran la puerta. Muchas gracias. Chao, chicos, muchas gracias. Lindo día. Lo Estén muy mismo. bien. Yo aprovecho para decirles que así como hicimos una encuesta, les compartimos un breve un tallercito que tenemos para que ustedes se lleven una pieza artística, la pongo ahí en el chat, para que no solo sean en cuestionarios, sino que también puedan llevarse ustedes algo de la sesión. Entonces ahí hay un cuestionario que eventualmente vamos a seguir usando para que vean en qué nosotras vamos a forjar Sí, de todos valiosos esos saberes. anuncios sí, los vamos a Los hago poner en bien el chat. ordenaditos entre hoy y mañana y el lunes. Entonces Así es. váyanse saliendo los que quieran salirse. Nosotros vamos a estar aquí conectados hasta la última persona que se vaya. Hacemos el aguante. El último aguante, Sí, pero qué bonita sesión. La verdad, agradecerles mucho. Yo quería decirles que nos tomáramos una foto, las personas que siguen acá, que tomáramos un video. Ay, Es sí, que es eso, cierto, eso no tenía que estamos hacer igual. tradición. Si quieren prender sus cámaras, ya se fueron la mayoría de la gente. Hola Diana, hola Isel. ¿Quiénes están por ahí? ¿Quiénes siguen por ahí? ¿Quién está por ahí para la foto final? Los que están comiendo, los que están en el bus, los que están. ¡Ey! Muchas gracias. Miguel, desde Entonces, Chile, ¿cómo están? Bien, Ahorita vamos a bien. empezar el proceso de vernos las caras y reconocernos con la carita. Yo me bañé hoy, si no, yo no estaría despierto. No sé si ustedes se bañaron igual. váyanse No, saliendo, no se nosotros vamos salgan, a no se quedarnos salgan. aquí. No, no se salgan. Yo No me ya hagan tomé la caso. foto. Bueno, pero me quedo para la foto o me voy, ya no sé qué hacer. Es que los niños Yo somos ya la así, tomé. los niños somos Yo ya la así. tomé. Muchas Estoy gracias, haciendo Ah, Milagros, un me da mucho flash. gusto verte. Un me sale gustazo. uno con esa foto. Bueno, Sí, ahí la vamos a mandar en el grupo. Hola, Chile. Estoy en Andarín. Hola Milagros. Vanessa, ¿cómo estás, Milagro? Yo creo que hay que hacer otra edición. No pueden salir Uy, si no sí, aparecen en la faltó la foto. foto de Vanessa. Faltó la foto de Vanessa, ahí va con la Vane. Te voy a Yo poner sí, aquí, te voy a poner Listo. ahí. Ay, pero otra, porque saliste cubierta con la. Me Yo ha te gustado voy a verles, la poner verdad, ahí. lindo. Gracias por el tiempo. Esa, saliste sonriendo. Listo, váyanse. Váyanse saliendo, que Me nosotros encanta. nos quedamos Dolanís directa. aquí. Dolanís directa. Vayan a comer, gente, que se me van a Vayan a desmayar. Vayan a almorzar. comer. Acá. Bueno, yo para la grabación, ya, aparecieron hasta Sí, los ya de chistes de hecho, la para la. grabación.